Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo live. Hoy tengo el lujazo de recibir a Alba García. Hola, Alba, ¿cómo Hola, estás? Carmina, muy bien, con muchas ganas de este directo tenía. Yo también, ya era hora, desde luego. Fíjate que llevamos ahí tiempo diciendo, haremos algún directo y luego nada. Bueno, ya entran por aquí. Hola, Enrique, Judith, Elba. Muy bien, muy bien. Hola a todos. A todos. Bueno, os iré saludando cuando os vea. Pues bueno, la mayoría de las personas ya conocéis a Alba. Quienes no la conozcáis, ella se va a presentar ahora. Para mí, hola, hola. Para mí, Alba, es esa mezcla entre estrategia, creatividad, esa mezcla entre, no sé, como fuerza, pero a la vez ese toque divertido o sea, ese toque de diversión, ¿no? Es como estructura, pero a la vez diversión. Así te veo yo desde fuera, ¿no? Y luego el color rosa, pero impactante también, ¿no? Tienes como esas dos partes que me encantan. Así que voy a dejar que te presentes tú. Primero, a ver si te Vale, puedes presentar sin ponerte etiquetas, sin decir soy tal, ¿no? A ver, ¿quién es Alba? vale. Yo creo que es de las preguntas más difíciles, que cuando soy yo la que está al otro lado también empiezo así y a veces me da apuro porque digo, sé que es difícil y encima si me dicen no te pongas etiquetas, vale, no me voy a poner etiquetas profesionales y me voy a definir que a veces me gusta presentarme como una gaditana muy british. Me gusta. Porque quizás esa dualidad que tú decías al principio, también hay que decir que soy Géminis, por lo menos de Sol. Entonces, esto ya, esa dualidad siempre va conmigo desde el principio y yo soy andaluza, soy de Cádiz, pero llevo ya muchos años, 11 para 12 ya, viviendo en Londres. Entonces, eso se nota en todo, en mi personalidad, en mi forma de trabajar, en la forma de comunicarme, de escribir, porque bueno, tengo esa dualidad de humor negro británico, pero también soy muy andaluz. Total, es que vaya mezcla, ¿eh? Ostras, de norte a sur. Sí, sí, sí. Pero bueno, tengo que decir que la mitad de mi familia es catalana, o sea que yo tengo una mezcla de solamente mi hermano y yo somos andaluces, el resto de mi familia es de todas partes de España. Vale, vale. Bueno, te queda ese toque de acento sin ser exagerado, Sí. ¿no? Pero sí que se te nota ahí la mezcla. Y si te dejo ahora presentarte con etiquetas, venga, con todo lo que quieras. Bueno, pues yo siempre utilizo también las dos, escritora y experta en comunicación. A mí también me pasó al principio como a muchos escritores, porque en Substack hay muchos escritores, de darte cosas de llamarte escritora porque a lo mejor o no tienes ningún libro publicado o solamente tienes uno y como que impone mucho respeto a esa palabra. Pero yo ya me quité eso y yo siempre me pongo la etiqueta de escritora porque lo soy y yo me siento así. Y experta en comunicación porque llevo toda mi vida en el mundo de la comunicación. Estudié periodismo, publicidad y relaciones públicas y siempre he estado ligada, variando, porque la vida da muchas vueltas, de una u otra forma a la comunicación. Empecé trabajando en medios, acabé, después me pasé al mundo de las agencias, hasta que ya decidí montármelo yo por mi cuenta y dije, vale, ahora las cosas a mi manera, como Sinatra. Bueno, y hablando de esa historia, o sea, realmente has estado toda tu vida ligada a la comunicación, pero ¿por qué decidiste de repente montártelo por tu cuenta? ¿Qué cambió? Pues porque ya eran muchos años haciendo las cosas como otros me decían que tenía que hacerlas. Entonces, por ejemplo, con las agencias, a mí me gustaba mucho al principio porque trabajas con clientes diferentes. No es solamente un cliente cuando eres un empleado de una empresa. Esa es tu empresa y ya está. Entonces tenía esa diversidad de trabajar con muchos clientes, pero al mismo tiempo, cada uno de su padre y de su madre. Era como si tuvieran muchos jefes al mismo tiempo. Y claro, muchas veces las decisiones que tomaban yo sabía que eran erróneas, pero como ellos son los jefes, pues ellos deciden. Entonces pensé, qué mejor forma de intentar ayudar a gente de la forma que yo sé que funciona y que a mí me funciona. Y que se dejen guiar y que tengan esa mentalidad de, vale, yo te trabajo contigo porque confío en cómo tú lo haces. Y eso cambia mucho todo, lo cambia todo.
Totalmente. O sea, más responsabilidad también, pero Sí, bueno, una responsabilidad de la buena, ¿no? Porque al final eres tú quien decide y tú quien creas de alguna manera. Pero claro, cuando tú te fuiste a vivir a Londres, primero trabajabas por cuenta ajena. sí. No fue el viaje lo que te hizo ese cambio, ¿no? No, para nada. De hecho, el hecho de irme fueron unos años, 2 años, casi 3 años, que tuve que aparcar un poco la comunicación porque trabajé de profesora. Los primeros años, porque claro, tú te vas allí pensando: "No, mi inglés es suficiente", y claro, trabajar en el mundo de la comunicación, no. Si trabajas a lo mejor en una ingeniería, pues más o menos te puedes defender, pero en comunicación tienes que ser yo no soy bilingüe ni mucho menos, y no he perdido el acento en todos estos años, pero sí que tienes que espabilar un poco. Entonces, esos primeros años en la educación, me sirvieron de mucho, yo los tengo con mucho cariño, y también fue ese momento de inflexión de decir: "Vale, Alba, tienes que volver a confiar en ti", porque también el tema del idioma, el tema de la autoestima, la toca mucho. Y decir, vale, tú eres muy profesional, tienes el hándicap del idioma, pero tienes que volver a intentarlo. Y ahí fue cuando dije, vale, vamos otra vez a retomar el mundo de la comunicación. A tope. ¿Y en qué momento fue el escribir o el sentirte escritora? ¿Fue durante ese proceso en Londres, ya venía de atrás? El ¿Cómo fue? escribir, el hecho de escribir ha sido siempre. O sea, yo tengo libretas de cuando era pequeña, de poemarios, de escribía cuentos, pero que eran telenovelas, porque claro, yo veía las telenovelas con mi abuela y luego lo que hacía era reescribirlas. Y eso lo tengo de siempre. Es cierto que muchos años no escribía, digamos, ficción, porque escribir, pues eso, en periodismo tienes que escribir, en medios tienes que escribir, o sea, pero es otro tipo de escritura. Y fue el empujón mío, como mucha otra gente, fue pandemia. En pandemia yo nunca dejé de trabajar, es cierto, tuve suerte, pero sí que empecé a trabajar desde casa. Entonces, Vale. en Londres, que las distancias son tan grandes, era tiempo que tenía y tiempo que dije, vale, pues ahora tengo tiempo otra vez de retomar la escritura. Y la escritura llegó al primer libro y de ahí ya no he parado desde entonces. Guay. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia, a todos? Es Mucho, como prepandemia, pospandemia. totalmente. Fíjate qué maravilloso además que salga una nueva, bueno, una nueva habilidad, no, porque ya existía la habilidad, pero que le des ya un nombre y que te puedas considerar ya como Sí, escritora, ¿no? En sí. plan, Además, mira, la vida me llevó no solamente al tema de los libros, sino que todo el mundo lo sabe y si no lo sabe, os lo digo para que os pongáis las pilas, cuando publicáis el libro, claro, hay mucha gente que lo que le gusta es escribir y cuando ya tiene el libro se encuentra que ahora lo tiene que vender y no les gusta porque se sienten incómodos, porque ellos se consideran que lo suyo es escribir y bueno, ya entra todo el mundo de marketing, comunicación y venta. Como yo tuve que ponerme las pilas y aprender mucho de ventas, porque claro, yo marketing también lo tocaba, con mis libros, luego de forma natural y sin buscarlo, acabé ayudando a otros escritores a hacer lo mismo que yo hacía con mis propios libros, porque claro, tu primer libro, pues haces una comunidad muy bonita con otros escritores, que también es su primer libro, y cuando ves, Alba, es que tú con tu primer libro has salido en medios nacionales, ¿eso cómo lo has hecho? Y digo, bueno, hay un método detrás. Y entonces empecé a ayudarles, pero sin buscarlo. Nunca se me ocurrió, voy a hacer, no sé, marketing o comunicación para escritores, sino que salió solo. qué guay. Bueno, saludo por aquí a Sí, Diego, a Isabel, a Lady Clocher. Hoy. Entonces, claro, a mí me encanta esto, el cómo has estructurado tú, pues esa pasión por escribir, por el ser escritora, con tus habilidades como, pues, en ventas, en marketing. O sea, cómo has fusionado todo eso para realmente hacer de ahora, pues, un poco, o lo que yo veo desde fuera, que es, ecocomunicación, ¿no? O sí, ¿cuál es el propósito de Eco? Porque entiendo que ¿comenzó a la vez que tú comenzaste a emprender por ti misma? sí, ¿Todo fue paralelo? Vale. Pues sí. entonces, ya dijiste tú: "Bueno, voy a hacerlo por mi cuenta y voy a unir, pues, todo esto", ¿no? Lo que hago, lo que me gusta hacer, con lo que sé hacer de algún modo. Claro, y de hecho aquí, y tú lo sabes perfectamente, hablas del tema de marca personal, que la dominas mucho más, yo me he encontrado con varios, me sale en inglés, con varios retos em, en esto de trabajar tu marca personal y tu negocio, porque esto que yo te comentaba que salía de forma natural de los escritores,
yo todavía estaba trabajando por cuenta ajena, pero creé una marca que se llamaba Alba PR para un poco, bueno, pues si ya como empezaban a salir tantos escritores, digo, bueno, para quedarlo de forma profesional. Y eso sin moverlo, pues seguían entrando clientes y seguía conociendo a escritores, pero era como una marca. Y Alba al final es que son muchas cosas, entonces esa era solo una pieza. Cuando decidí, venga, vale, esto lo voy a hacer yo sola, sale Eco, pero Eco sale incluso antes de Substack. Entonces Vale, Eco pues tiene la marca Eco, tiene la web y todo. Y cuando aterricé en Substack, pues cuando se me planteó, vale, quiero llevar la parte de comunicación a Substack. Ya tengo el nombre, ya tengo la marca, pues vamos a derivarla. Y mucha experimentación, muchas ver qué cosas me encajan, qué no me encajan, pero ya llevamos un añito y poco, y muchas pruebas, porque claro, vale, esa es la pieza de Alba Comunicación, que es la profesional. ¿Qué pasa con sí, la Alba escritora? Porque Substack es perfecta, la plataforma perfecta. Sabemos todos además que empezó entre periodistas y escritores en Estados Unidos, entonces es el sitio perfecto, pero hay que reconocer que por mucho que uno quiera unirlo todo, en mi caso es que son audiencias totalmente diferentes, porque además yo escribo ficción. Si escribiera no ficción sobre comunicación, sí que encajaría todo perfecto. Pero es que estamos hablando de que yo escribo, bueno, empecé con relatos gastronómicos, imagínate. oh, Y ahora escribo Cozy Crime, que son las típicas novelas de Agatha Christie y de Sherlock Holmes. Entonces, decidí que quería estar en Substack, pero de forma separada. Porque hay gente lectores que no quieren aprender sobre comunicación, no tienen un negocio propio, no son escritores y no les interesa la parte de eco. Y al revés, hay gente que conmigo quiere aprender de comunicación, pero a lo mejor no leen el género que yo escribo. claro, me encanta que has traído este tema porque es que es un temazo. Porque además, precisamente, justo este mes en la Fuga Branding, yo cada mes, bueno, tratamos un tema, ¿no? Por llevar toda la comunicación por ahí. Y este mes, justo que ha empezado en febrero, estamos justo con eso, ¿no? Con esa multipotencialidad, de llamarlo de alguna manera, cuando tienes múltiples pasiones, cuando te gustan muchas cosas, de qué manera Substack puede ser justo ese ecosistema, ¿no? Creativo en el que tú puedas meter todas ellas y crearte tu propia forma de hacer las cosas, ¿no? Para Sí. mí, como red social, como plataforma, como lo queramos llamar, para mí es ideal para eso, por toda la mezcla de formatos y de posibilidades y de hacerlo tú un poco a tu manera. Entonces, claro, me interesa mucho el cómo has podido tú, o sea, o cómo mantienes dentro de un mismo espacio, una misma newsletter, como dos audiencias tan diferentes. Entiendo Sí. que escribes por separado a cada audiencia. Sí, Cuéntame un porque, poco cómo a ver, estructuras. yo primero intenté, porque tú sabes que Substack te da muchas opciones y entonces siempre pensando en que a mí me gusta ir al grano, ahorrar tiempo, tener solamente una Sí, y tener como secciones. Y además intenté la opción que te deja, que son las de secciones, no la de categorías, que así tú permites a los suscriptores que se suscriban como si fueran newsletters separadas, pero dentro de la misma, y que se suscriban a la parte que quieren. Yo pensando, es lo mejor porque yo tengo uno, ellos deciden a qué se quieren suscribir y ya está. Y ya saben que si están en todo van a recibir de todo y si deciden que quieren solamente leer ficción, pues van a recibir eso. ¿Qué pasó? Esa es la teoría. Pero luego viene la práctica. Y la práctica es que la gente es una plataforma nueva, no sabe bien cómo funciona, se hace la picha un lío. Y al final la gente se acababa o suscribiendo a todo y empezaba a recibir cosas que no le interesaban o se ponían nerviosas en el momento que tenían que elegir qué casilla y no se suscribían a nada y también perdía suscriptores. Entonces solo probé, pues, no sé, creo que un par de meses y dije, vale, pues aunque a mí me lleve más tiempo, yo esto lo tengo que dividir y entonces el ingrediente secreto es la parte puramente escritora, creativa. Ahí es donde experimento, donde juego, donde si una semana no escribo no pasa absolutamente nada, que no es que pase en Eco, pero en Eco sí que me lo tomo más profesional. Aparte que tiene la parte de pago. Bueno, las dos tienen parte de pago, pero la parte de pago de escritora es más un poco como un juego.
Entonces, los otros saben que tienen unos cursos, yo me he comprometido a que tengan un curso, que tengan lo que hayamos pactado entre la comunidad, y eso sí que lo tengo que cumplir sí o sí. Entonces, al final, pues 2. Vale. Entonces, digamos que una parte es la parte creativa en la que no te exiges, digamos que tampoco, o sea, que la monetizas, pero no con el fin de desarrollar tu profesión, de alguna manera. Exacto, La otra sí, y en la otra pueden entrar tanto escritores como no escritores, pero exacto, todos, al final lo que buscan es, pues, mejorar su comunicación, su estrategia, sus ventas o saber cómo tirar exacto. el hilo Porque o al no. final los escritores, aunque el 99% tienen otro trabajo que es realmente de lo que comen, al final es un pequeño emprendimiento. En el momento que tú quieres vender tus libros y tener un beneficio, es otro emprendimiento. Entonces, todo entra de eco. Lo que sí tengo en eco son, en este caso no son secciones, sino que son las categorías. Entonces, mis lectores ya están acostumbrados, los que están llegando nuevos todavía no, pero a base de repetición se acaba quedando. Cada día yo escribo de lunes a viernes y cada día es una temática y ellos ya saben, los lunes van a recibir algo relacionado con comunicación estratégica. Los miércoles es exclusivo para los escritores. Entonces, si tú estás en ECO y no eres escritor y no te interesa aprender nada de eso, pues el miércoles ni siquiera abres la newsletter y ya está. Claro. Bueno, Entonces, sí, están todos juntos, pero los tengo entrenados un poco. Los viernes es el podcast. A quien no le gusta escuchar podcast, pues tampoco tiene por qué abrir la newsletter y así. bueno, está muy bien, es como que o sea, tú tienes ahí tu estructura, es lo que decía al principio, Alba es estructura, a la vez es creatividad, ¿no? Es como que combinas muy bien ese equilibrio entre estrategia y entre creatividad, que parece como que fuera tan difícil, que no tiene por qué ser, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero es como que, ay, es que si tengo demasiada, o si estructuro todo demasiado y planifico mucho, como que no fluyo, ¿no? Claro. Parece. Al final yo siempre les digo de estructura flexible. Es decir, yo, por ejemplo, cuando el típico problema no es que no sé de qué escribir o se me acaban las ideas. Yo les cuento cómo yo lo hago y yo planifico mis contenidos de manera mensual y yo al principio del mes tengo todo el calendario del mes, sé de qué voy a escribir. ¿Qué pasa si un día viene una idea que me parece mejor, que me apetece escribir de eso? No pasa absolutamente nada. Lo hago, lo escribo y luego guardo ese que tenía programado pues para otro momento que seguramente encaje. No hay que aferrarse al 100% a esa estructura, pero tener esa planificación te relaja muchísimo y te ahorra tiempo, porque no es lo mismo sentarse a escribir y decir, vale, hoy voy a escribir de esto, que ahora cuánto tiempo voy a tardar en pensar de qué voy a escribir. Sí, total. Sí, sí, genial. A mí ese tipo de estrategia me encanta. O sea, lo que yo digo, es como tener disciplina para volverte cuando quieras indisciplinada, ¿no? Es Eso, como que implica para poder romper cuando quieras, pero al menos te da la paz mental de tenerla. Que para mí eso es como la estrategia que de verdad hace falta tener en cualquier negocio, cualquier proyecto o lo que quieras, ¿no? Y no tanto esa estrategia, porque la palabra estrategia está como muy mal manida. puesta a veces. Sí, porque parece como que y a mí no, tampoco es que me guste demasiado la palabra, pero también porque he estado mucho tiempo metida en el mundo de la marca personal y parece como que haya que ser estratégica para todo, ¿no? Y se pierde naturalidad, se pierde humanidad, incluso cuando llegas vamos a crear una estrategia para generar más confianza, para que la gente confíe en mí, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto la estrategia va a hacer que no pueda ser yo misma, ¿no? Claro, Y claro, claro, exacto. Es que al final el hecho de que tú dices de mezclar la estrategia y la creatividad que muchas veces la equivocamos con disciplinas artísticas, o escribir, o pintar, o no sé. Al final no deja de ser otra cosa que el hacer las cosas a tu manera y en el momento que lo haces a tu manera ya van a ser diferentes. Ya está, ya no es más que eso. Entonces eso lo puedes aplicar a cualquier negocio, no tiene que ser una disciplina artística, o sea, la creatividad al final no deja de ser intentar solucionar un problema que no tiene por qué ser grande, puede ser un problema pequeño, de otra manera, o hacer las cosas de otra manera. Entonces, por eso yo intento, cuando me dicen muchas veces, no, pero eso me lo preguntan mucho, sobre todo me lo preguntan más en Instagram, aquí en Sustan no tanto, pero
no, pero no tienes miedo porque yo soy mucho de compartir mucho, sobre todo en el chat, siempre abro a las preguntas y tal. Pero tú no tienes miedo de que te copien o hay mucha gente hablando de las mismas temáticas. Y siempre digo lo mismo, digo, no, porque mi forma de entender y de hacer las cosas es mía. O sea, puede haber 1000 personas hablando del mismo tema, pero de manera diferente, porque lo que yo he pasado también, mi vida, eso no se puede duplicar. Entonces, por eso yo en esa parte, por ejemplo, pues no tengo ningún problema. Totalmente, y coincido totalmente en eso. O sea, me encanta. Para mí, hablar con personas que se dedican a algo parecido a lo mío, por ejemplo, tú y yo podríamos, Sí, dedicarnos a cosas parecidas con diferentes enfoques. Me encanta porque me enriquece un montón y fuera de pensar que podamos ser competencias, lo contrario, ¿no? Porque es que como que cada una podemos aportar una visión y eso es buenísimo. Sin yo embargo, no por lo veo ejemplo, así para nada. Además, no voy a decir el nombre porque no sé si ella va a querer o no, pero me preguntaron precisamente por cómo, porque tocamos algunas partes parecidas, ¿no? Como que qué podíamos aportar diferente las dos. Y yo lo tenía tan claro y digo, vale, es que lo único que tenemos en común es la parte un poco de comunicación, pero todo lo demás es tan diferente, el enfoque es tan diferente, que yo lo tenía tan claro también para explicarlo que dije, es que puedes aprender muchísimo de las dos sin problema. totalmente. Sí, sí, sí. Es que al final es, bueno, por aquí no sé qué lo dicen, nunca puedes meter el pie en el mismo río. Qué bueno, sois 2 personas que me encantáis. Ah, Oh, vamos. gracias. Lo que me encanta además esa, esa colaboración como más sana que se respira en Substack también en este sentido. Mm, Y es algo que no veo tanto en Instagram, que tú, también estás por allí. De hecho, allí lo que me pasa es que, o sea, no es tanto la rivalidad, sino que sin querer te rodeas solo de gente que se dedica a lo mismo que tú. ujú, Entonces, de alguna forma, como que te vas contaminando de todo lo que hace la gente que hace lo mismo que tú, sí. y te metes en una burbuja y parece que, o sea, no ves más allá. En cambio, es algo que me encanta de Substack es el hablar y el estar cada día con personas que hacen cosas totalmente diferentes Sí, a las de diferentes disciplinas. Y mira, justo eso que comentas en Instagram es un error que cometen muchos los escritores. Cuando los escritores se abren Instagram, muchas veces lo adaptan del suyo personal o se crean uno nuevo cuando ya tienen el libro. Acaban sin darse cuenta teniendo seguidores que son otros escritores, cuando ellos lo que tienen que buscar son lectores. Es cierto que siempre. los escritores en principio leemos mucho, pero se están equivocando de audiencia y es un poco por eso que tú dices que acabamos juntándonos todos como del mismo sector, del mismo nicho y al final es un error, también depende para el uso que tú lo utilices, porque si lo utilizas para crear comunidad entre profesionales, para ayudarse, vale, pero si es para conseguir audiencia, ya sean lectores o que te compren o algo, es una mala práctica. Aparte también está más viciado, lleva ya muchos años, esto todavía sigue siendo bastante nuevo, en España todavía más. Entonces, no sé cuánto tiempo durará el buen rollismo, pero Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Substack de momento tiene como todos los ingredientes para continuar así, yo tengo la sensación, ¿no? De momento, al no tener publicidad, al nutrirse de las comisiones que se llevan, ¿no? De las suscripciones de pago, pues ya como que nos pone en valor a lo que generamos los creadores. Entonces eso lo cambia todo, o sea, ya no sí, tiene valor el scroll los impactos o los ganchos, ¿no? Y ya no trabajas tanto para un algoritmo, sino para la gente. Esto para mí es que lo cambia todo y eso cierto. todo comenzó decir, yo quiero vivir aquí, ¿no? En esta plataforma. Aparte es ¿Cómo? que como lo da todo, eh, yo estoy en Instagram, pero estoy muy mal en Instagram. O sea, yo todos los consejos que les doy les daba a mis alumnos o ahora en la comunidad de lo que no tienen que hacer, yo lo hago mal en Instagram, que lo sepa. Porque yo no estoy, yo pueden pasar días y no entro. El contenido me lo traigo de aquí de Substack, tampoco creo nada. Ya no hago directos en Instagram. Mi foco está 90% aquí. Entonces, pero porque aquí tienes la opción de los directos, la opción del podcast, lo puedes ligar a YouTube, tienes la newsletter, tienes las notas, que es la parte de la red social. ¿Para qué te vas a dispersar?
tal. Yo ahora hago esto también. Lo que hago en Instagram suele ser mucho el reflejo de lo que hago en Substack. Yo creo que ahora publico más cosas en Instagram, pero porque he encontrado aquí como ese propulsor, digamos, ¿no? De la comunicación, porque cuando encuentras un sitio donde estás a gusto, como que Claro. comunicas más y generas más. Entonces, claro, eso lo que hago luego es, ¿cómo se dice? Expandirlo, pues, a las demás plataformas. Mm. Y por eso estoy más en Instagram, pero porque es un reflejo de lo que hago aquí totalmente. A ver qué me dicen por aquí. Enrique, fijaos que este buen rollismo ha hecho que muchos hemos escrito durante años en diferentes blogs. Estamos acabando en Substack para comunicar de una forma muy diferente. Sí, es que de hecho, los que antes, bueno, yo comencé por los blogs cuando, fíjate, no, quise empezar a emprender en 2014 cuando nació mi hijo y ahí decía, yo quiero crear un blog, tal. Yo empecé por ahí, pero es que, claro, no tiene nada que ver porque esto une eh, hecho con H. Sí, tranquilo, Enrique. Porque no tiene nada que ver en el sentido de que, claro, Substack une no solamente lo que es el blogging, ¿no? Eso de escribir y que luego te lean en un lugar, sino que une también la comunidad, une la red social y bueno, y todas las actualizaciones que va incluyendo, que a mí me encantan todas. No sé tú si eres más del team me encanta todo lo nuevo de Substack o eres del team me quedo con lo antiguo. No, yo soy del team de lo quiero probar todo. Y de hecho lo pruebo todo. Tengo el podcast, lo que pasa es que mi podcast es un mini, como yo digo, un mini podcast el que más dura pueden ser 10 minutos. O sea, y siempre duran menos de eso. Entonces, tengo el podcast, intento hacer directos, tengo hecha la newsletter, soy también activa en notas, publico todos los días. Así que yo estoy muy a favor. Los que están en contra tampoco lo entiendo, porque si solamente quieres tener tu newsletter y que te lean a ti, entonces están otras plataformas mucho antes de Substack, que ya no nos acordamos de lo difícil que era atraer nuevos lectores a una newsletter que sea solamente una newsletter, porque te tenías que buscar la vida en otras redes sociales o tener tu página web, y aún así el crecimiento no tiene nada que ver de lo que tiene aquí en Substack. Yo llevo un año poquito y somos ya 1000, vamos para 1400. A Te iba ver a qué decir, otra newsletter. me parece brutal. A ver, o sea, tampoco es que yo haga muchas acciones para crecer, lo reconozco, ¿eh? Yo en plan me disperso y al final, ¿no? Pero, ¿cómo lo has hecho? Dinos cosas, dinos consejos, dinos secretillos. Yo vengo de cero, que también hay que decirlo, que muchas veces vemos newsletters muy grandes y decimos, madre mía, qué mal lo estoy haciendo, y no sabemos la historia de cada uno y de quién se trajo de otras plataformas. Entonces, desde cero, por eso yo digo que ese crecimiento yo no lo hubiera conseguido en otro sitio. Yo soy muy activa. Le tengo que Sí, reconocer que yo soy de lunes a viernes, incluso los domingos, porque el domingo es el día que publico en El Ingrediente Secreto. Entonces, básicamente casi todos los días estoy activa. Participar en comunidades. Eso total. también ayuda mucho, sobre todo al principio, porque ya te estás protegiendo de un grupo que te va a ayudar a crecer también. Y también ser tú mismo, es decir, no fuerces las cosas. Para dejar un comentario, decir, no, es que no sé, pues de todos los días ponerme y hacer 10 comentarios. Para hacer 10 comentarios y que sea un emoji, que se nota que ni te has leído la newsletter o la nota, deja 3 y que sean 3 en gente que realmente te interesa, que has leído la newsletter y que estás demostrando que tiene valor. Comparte también mucho. Pero comparte no por compromiso, comparte contenido que de verdad a ti te interesa. Porque si te interesa a ti, a tu audiencia también le va a interesar. Em, y no tirar la toalla. No compararse tampoco con nadie, que caer en eso también es muy fácil. Porque yo tengo ese crecimiento y hay gente que lo tiene mucho más pequeñita y hay gente que lo tiene mucho más grande. O como yo digo, en el ingrediente secreto no somos 500 todavía, pero cuando saqué el último libro, yo vendí en 24 horas 100 libros. Ostras, claro, es que al final es la calidad de los suscriptores que tienes, de nada Eh, sirve tener 1000 si luego ninguno está comprometido realmente. Sí. Es así. Entonces el número está bien, pero no nos vayamos tampoco a obsesionar con eso porque no lo es todo.
Totalmente. Yo aquí añadiría también las colaboraciones, para mí han sido súper importantes también en el crecimiento. Bueno, colaboraciones, comunidad, o sea, para mí el secreto de, si hay algún secreto en Substack, es sobre todo el comunicar, o sea, la interacción con personas, pero de manera real, digamos. O Mm. sea, no es que te encuentras en LinkedIn que me da una pereza, que es que no puedo más, ¿no? Cada vez que entro, que siempre tengo mogollón de mensajes de gente que me quiere vender cosas y no me conoce de nada. Y es como, pero es que no sabes ni quién soy, ¿por qué te hace pensar que quiero un funnel o que quiero 10 llamadas al día para vender mi high tickets? No sabes ni lo que tengo, ¿no? Entonces, me da muchísima pereza como esas conversaciones tan artificiales, pero eso jamás me pasa aquí. De hecho, todavía hablo con gente, pero de una forma supernatural, y de ahí me han salido clientes de manera natural, o sea, de conversaciones, ¿no? Y eso Sí. es, yo creo que al final es lo más nutritivo y lo más chulo de Substack. De hecho, yo, por ejemplo, mi segundo